Hola, ¿qué tal? Buen día a todos. Hoy vamos a hablar sobre un artículo de su revisión que es sobre la sistemática, su historia, sus métodos y sus aplicaciones en las serpientes del género Conopsis. Es por Irene Goyeneche del 2006 y pues mi nombre es Leslie Ávila, soy estudiante de la licenciatura en biología. Vamos a analizar un poco cómo funciona o cómo se aplica la sistemática en en un género específico de Conopsis. Como introducción nos menciona el significado de sistemática, algo que varía em, bastante, pero en sí tiene una similitud entre todos los que lo estudian como tal. Y aquí lo define como que es la ciencia que estudia la diversidad biológica y trata un poco de entender las relaciones evolutivas de los organismos e interpretar la manera en que la vida ha sido diversificado y cambiando a través del tiempo. Prácticamente nos menciona cómo los organismos han estado desde un inicio y cómo estos, a partir de los cambios que ha habido durante el transcurso del tiempo, han ido evolucionando y adaptando sus mismas cualidades para ir sobreviviendo a lo que vienen siendo periodos actuales, ya sea que evolucionaron o no evolucionaron, el por qué, para entender un poco mejor este tipo de organismos y principalmente es cómo clasificarlo. Como sabemos, existe una gran biodiversidad, entonces prácticamente se basa en esto. También nos menciona un poco de historia, desde conceptos muy generales de esto. Como siguiente apartado que nos menciona el artículo, tenemos lo que es la historia. Y aquí nos menciona prácticamente autores muy importantes que que han ido presentándose durante todo el transcurso desde que empezó un poco la idea de clasificarse ciertos organismos. Y lo clasifico, lo resume en este pequeño cuadro de doble entrada que tenemos aquí, que es la división histórica de la sistemática de acuerdo con algún acontecimiento importante realizado por algún autor o cultura. Y iniciamos, por ejemplo, con mm, la taxonomía precientífica, que fue una de las principales que se empezó a clasificar y era por utilidad. Principalmente era de que estaban los individuos y era de, ok, este animal me sirve para alimento, esta planta me sirve para curar. Entonces ellos empezaron a crear esa clasificación desde la funcionalidad que les daba dicha especie. Y posteriormente tenemos otros personajes muy importantes que a lo largo de la historia ha ido incorporando muchas ideas a todo lo que viene siendo el concepto de sistemática. Por ejemplo, tenemos a Darwin, que es uno de los más reconocidos, y pues es por genealogía, ¿no? Prácticamente es esto, ¿no? Cómo va a ir cambiando. Y los más recientes, un poco más recientes, tenemos a Rosen, Nelson y Platonic, que ellos desarrollaron de la cladística. Prácticamente son de las nuevas escuelas que se han ido incorporando para ya crear una clasificación un poco más exacta o con más características que abarquen un poco más partes morfológicas o partes ya genéticas de esto. Y pues menciona las escuelas en la sistemática. Empezamos con lo evolutivo a lo tradicional. Pues aquí prácticamente no tiene un método con el cual se pueda contrastar y puedes tener diferentes hipótesis. Para definir que una hipótesis sea real o no, esta se utiliza la relación con un taxónomo reconocido para definir que tu hipótesis sea totalmente certera. Aquí, para expresar lo que viene siendo las relaciones genealógicas, va a utilizar los filogramas, como lo vemos en la imagen. Aquí es un filograma de Conopsis. Prácticamente vemos todas sus gran ramas que ellos presentan entre los tiempos que han ido apareciendo estos grupos. También tenemos la numerofenética. Aquí prácticamente lo que ellos hacen es proponer una clasificación que debe hacerse tomando en cuenta mayor cantidad de caracteres que sea posible medir, contar y observar en los organismos. Prácticamente tenemos el organismo, pues de aquí qué caracteres, cuántos apéndices presenta, cuántos ojos presenta,
cuántas dentaduras presenta, todo este tipo de cosas son importantes porque se pueden ver y se pueden cuantificar. Y aquí se intenta obtener la mayor cantidad de posible de información y son muy rigurosos a la hora de identificar cada una mm, mm, de estas conteo de partes morfológicas, son muy minuciosos para la hora de hacer similitud con esta misma especie o con otras especies, sean un poco más exactas entre otras especies. Por último, nos mencionó la filogenética eucladista, esta otra escuela que es un poco más reciente, si se puede decir así, y este se le denomina, o en el artículo lo denomina como el paradigma actual de la taxonomía. ¿Por qué? Porque se sigue investigando un poco más en ella y hay mucho paradigma en ella misma, ¿no? Aquí prácticamente es una clasificación natural, que es aquella basada en las relaciones genealógicas de los organismos. Y pues aquí prácticamente todas estas relaciones que hay entre el organismo es expresado en un cladograma. Aquí ya empezamos a introducir este cladograma, lo que va a ayudar a sintetizar toda esta información en un cuadro, si lo vemos de esta forma, para tener cada taxón ubicado en cierta región para identificar qué tan alejado está de uno del otro, qué tan cercano, qué características específicas presenta y cómo podemos tener la similitud de esto. Como lo vemos aquí es un ejemplo, prácticamente las ramas están muy cercas o muy alejados. Todo esto nos va a dar alguna información muy importante sobre el espécimen que se está estudiando. Continuando con el artículo, tenemos el género Conopsis y la sistemática filogenética. Aquí es la aplicación de la sistemática en el género Conopsis. Y como lo tenemos aquí, lo que ellos hicieron fueron utilizar toda la información morfológica del género Conopsis en una investigación de análisis de todo esto, análisis ya sea de la misma especie como tal o análisis de otros artículos y tomaron en cuenta esto. Tenemos en la figura 1 un cladograma que solamente muestra la relación de Conopsis usando solo caracteres morfológicos. Como vemos, no nos da una distancia entre cada uno de estos diferentes conopsis que se pueda estar entre ellos. Entonces, totalmente se hizo la toma de caracteres morfológicos como el número de escamas que están en la cabeza, número de escamas en el cuerpo y la coloración que presentan ellos. Cada uno de estos se fue anotando y se fue clasificando y este fue el resultado como tal. Ahí mismo en el artículo menciona que no están muy satisfechos con el resultado que obtuvieron. Por lo tanto, decidieron hacer otro tipo de cladograma, que aquí usaron los caracteres moleculares y se realizó un análisis cladístico para obtener una filogenia del género. Y aquí pues lo menciona ellos que resultó un poco más resuelta todas las incógnitas que ellos tenían. Y lo vemos aquí en la figura 2. Aquí nos muestra la relación de Conopsis y solamente con caracteres moleculares. Como vemos, hay una amplia más de lo que viene siendo el género y se puede diferenciar si hay cercanía o no con otros mismos géneros de ellos. Entonces aquí en el artículo menciona que les agradó un poco más totalmente usar caracteres morfológicos de la especie para determinar así qué cercano o qué lejano estaba ante otras. Lo que hicieron y lo que tenemos aquí en la figura 3 es que utilizaron la información de los dos tipos de caracteres y se realizó un consenso de los cladogramas anteriores, tanto de la morfología como de lo genético. Se unió estos dos, los caracteres más específicos de ellos, y lo unieron en un solo cladograma que lo tenemos aquí en la figura 3 y aquí muestra totalmente la relación de ellos y como vieron pues tomaron un poco más de datos o tienen una más distribución sobre lo que viene siendo entre estos géneros. Entonces, pues como que quedaron un poco más satisfechos a la hora de unificar estos dos criterios y obtenerlo aquí. Como conclusión, no menciono el artículo como tal, solamente menciona en relación de estos dos como la figura anterior que lo tenemos, pero hablando un poco más de mi conclusión general, pues en ocasiones
nos es más fácil clasificar solo de manera morfológica, ya que es algo que podemos observar. Es mucho más fácil quizá clasificar o identificar ciertos especímenes solamente con una observación y podemos hacer ya sea una distribución de lo que viene siendo eh, pues cada especie que podemos ver y es mucho más sencillo, ¿no? Pero al analizar el artículo anterior nos damos cuenta que al utilizar ya sea niveles genéticos nos da mucho más información de lo que viene siendo el género, pues aquí en este dado caso de Conopsis. Entonces si lo usamos en otras especies, pues vamos a ver que vamos a tener más información sobre esto. Entonces, lo que se puede deducir de esto es que no existe una forma incorrecta de hacerlo, sino que tenemos demasiada información en lo que viene siendo la sistemática y si involucramos en una sola todo este tipo de características que nos da, pues bueno, nos vamos a dar cuenta de que podemos obtener mucho mejor resultados de lo que esperábamos utilizando las diferentes escuelas, unificándola en un solo criterio, unificando tipo de morfología, ya sea macroscópica, microscópica, y a nivel molecular, si unificamos todos estos criterios, pues nos vamos a dar cuenta que vamos a obtener mucho más información y vamos a poder tener una mejor clasificación de las especies y así tener en cuenta toda la relación que hay entre ellas también para ver qué está más lejano, qué está más cercano a ello, el periodo en que ha ido también em, apareciendo, que ha ido evolucionando, que ha ido cambiando sobre estas especies. Entonces, lo más sencillo es eso, unificar criterios, obtener toda esta información, unificarlo en uno solo y vamos a obtener mejor resultado sobre esto. Y aquí están las referencias del artículo. Esto sería todo por mi parte. Muchas gracias por su atención. Lindo día.